hoy está con nosotros Julieta Ferraro, que es de nuestra región litoral, ¿no? Porque es santafesina, ¿no? Exactamente, sí. Soy Y se formó rosarina. allí en Rosario, así que estamos todos unidos por el río, ¿eh? Hola Nuestros amigos Sandra, esta es Sandra. Ay, chaqueños y esta región enorme vinculada por ese río. sí. Bueno, vamos a comenzar esto, vamos a reflexionar sobre esto. Seguramente estos días vamos a conversar con otros protagonistas, pero vamos a conversar con Julieta que está en Barcelona, ¿no? Julieta se Exactamente. formó en Rosario y además estudió en un montón de lugares, Cuba, Chile, Alemania, Nueva York, estuvo en India, ahí hizo algunos estudios de teatro físico en Berlín, también estuvo en Calcuta, donde investigó una técnica de difícil pronunciación, así que ahora vamos a preguntarle algo acerca de eso, pero ahora está allí. Julieta, bueno, gracias por estar con nosotros y contame qué haces ahí primero. Bueno, antes que nada, gracias por estar allá. Bueno, Para mí es hermoso poder teletransportarme a esa zona tan hermosa, así que gracias por la introducción, gracias por nombrar al litoral. ¿Qué hago aquí? Me vine a bailar un poco, me vine a seguir investigando, me vine a buscar nuevas puertas. ujú, Después de Rosario me fui un tiempo a Buenos Aires, habré estado viviendo 5 años en la capital. Después me fui a Inglaterra y bueno, me vine a dar un curso a Barcelona a finales del 2018 y me enamoró la ciudad y me quise quedar y me mudé ujú. aquí. Julieta, lo tuyo está muy vinculado, por lo que leí, al teatro físico, ¿no? ¿Podés contarnos cómo es esa experiencia, cómo fue, qué cambios hay de este lado de acá, como decía Cortázar, y del lado de allá, donde estás Mm, ahora, que estás en Europa? ¿Qué fuiste a buscar ahí? ¿Qué vine a buscar acá? Tengo que hacer una pausa dramática porque lo estoy buscando, lo sigo buscando. No ¿Está sé si bien? eso que vine a buscar se encuentra acá ni en ningún lado, pero Ujú, a ver, vine a buscar una posibilidad de crear en compañía, en buena compañía. ujú, Eh, Vine a buscar eso, esos nuevos maestros, esos nuevos amigos, esos nuevos vínculos. Un poco sí, otras técnicas de danza, pero la verdad que en Barcelona me quedé haciendo las mismas cosas de danza que hacía antes. Un poco lo que me fui a estudiar a India, lo sigo haciendo aquí, que es esto que decía, la difícil pronunciación Kalari Payattu, se llama. ujú, ujú. Sí. Ahora, qué curioso, ¿no? Que esta interrogación continúe cuando pueden haber respuestas físicas. Trabajás con el cuerpo, ¿no? Sin embargo, la interrogación sigue presente, Sí, ¿no? sí, porque el Ujú, cuerpo es un laberinto complejo para mí. No es que encuentro respuestas o esas respuestas son raras de llevar a la palabra. ujú, Entonces, sí, sí el cuerpo es un canal de exploración de todos esos viajes, de todas esas emociones. Para mí el cuerpo es el lenguaje para hablar, ujú, pero, pero sí, el cuerpo no sé si me da esas respuestas tan lógicas o prácticas que a veces busco, ujú. o más Y filosóficas, o las respuestas del cuerpo, no sé, son desde otro lado, no sé cómo explicar la sensación. me llamó la atención mucho en tu recorrido esto, Mm, ¿no? De necesitar no solamente esa respuesta en lo corporal, sino un poco más allá, al mundo espiritual, el, el, el mundo físico vinculado a otras cosas, ¿no? A algo inmaterial. Contanos ese camino. Es que a ver, no sé, no podría hablar nunca de lo espiritual, porque no sabría ni qué decir. Podría hablar un poco de mi búsqueda, de qué fui a buscar un poco cuando me fui a India, ¿no? Porque Sí. el tema de India es como, bueno, me fui a India a meditar, a hacer yoga. Yo me fui un poco porque estaba cansada de la forma de hacer danza, de derecha a izquierda, de los espejos, de esa forma académica de la danza. Y buscaba otra relación con el espacio, con el misterio de estar bailando, para quién estar bailando.
Entonces, claro, me pasó que el Calari no era entrar a un salón de danza, era entrar a un templo, era tus pies en un piso de una arcilla húmeda, era un rincón donde estaba la deidad, eran un montón de cosas de las que yo no conocía. En India Ujú. claramente me fui a buscar esas respuestas. ¿Qué pasa cuando uno baila? Y no la encontré y sí, no la encontré porque no la podría traducir en palabras, pero sí encontré algo ahí muy hermoso del hecho de moverse en un espacio Ujú. más sagrado, por decirlo en algún punto. Después, Ujú. claro, volvemos acá y todo es correr y todo es, bueno, ese poco espacio, como tú dices, para hacerse de preguntas. Ujú. Ahora, eso es, fuiste ahí, es una, contanos algo de la técnica que, o de las herramientas que encontraste ahí. ¿Cómo son esas herramientas? ¿Cuáles son? Mm. El Kalari hablo un poquito del Kalari para más o Ujú. menos introducir a la técnica. Es un arte marcial indio muy, muy antiguo. El Ujú. primero, dicen, no sé si es el primero, pero uno de los primeros. Y tiene que ver con un trabajo físico sobre animales, determinados animales, ese es el vocabulario. Y después hay una parte de la clase donde se lucha con un otro, con diferentes elementos. Ujú. Y, y bueno, a mí básicamente me interesó encontrarme con otra fisicalidad, con otra Julieta, por así decirlo, con otra forma de explorar el cuerpo, la potencia del cuerpo. Es una técnica que para mí da mucha potencia, mucho salto, mucha articulación laxa, que era una cosa que yo busqué mucho en el clásico y no la encontré. Entonces, bueno, me fui a buscar algo de esa sensación de sentirse más liviano, que en la danza es tan necesaria, Ujú. físicamente y metafóricamente. Eh, es muy curioso esto, ¿no? Del buscar el movimiento en, en el vínculo con lo animal, ¿no? Mm, Esto, ¿podés contarnos cómo es esa búsqueda? ¿Cómo se hace eso? mm. Creo que lo animal en mí está ligado a una cuestión de un instinto de explosión, algo que en mí tiene que estallar. Esa fisicalidad del animal es lo que a mí me interesa. Eh, y es algo en la mirada animal también es muy interesante. No sé, el tema del animal es algo que en la escena no creo que no va a desaparecer jamás, esa búsqueda, ese encuentro tan potente. Ujú. Y cada vez que busco desde ahí siempre me encuentro muy ridícula o muy hasta que me meto en una, pero no es tan fácil el estado animal. Se Mm. entrena. El teatro físico, como tú decías al principio, tiene que ver un poco con eso, Ujú. con esa carne animal, esa Mm. fibra. Además de lo animal, es con objetos, con instrumentos, ¿no es cierto? ¿Puedes contarnos también cómo se realiza eso? Yo llegué a pelear solo con palos. Me siento como Karate Kid explicando su técnica. En verdad no soy muy arte marcial, pero sí. Pero después hay espadas, hay elementos de madera más cortos. No sé si por ahí alguien vio a lo mejor del otro lado un video de Calari. Son panteras. Por ahí está Rodri París, que es un amigo que trabajaba conmigo en una obra y se va a acordar de esto, que yo siempre le decía que bueno, que nos transformamos ellos se transformaban en panteras cuando lo hacían. Era increíble ver a esos hombres con esas articulaciones, esos saltos. Ahí sí es como olvidarse del cuerpo cotidiano, del cuerpo mecánico que llevamos tediosamente, para mí, Ujú. tediosamente. Finalmente, tiene que ver con la lucha. Esto está vinculado con otro, ¿no? ¿Cómo es ese Sí, vínculo? sí, pero ¿Qué respuesta existe? ¿O qué vínculo, qué diálogo existe con el otro? sí, igual es hermoso observar, es hermoso estar ahí peleando con el otro, enfrentándote con esa mirada de muy pacífica, pero a su vez si te equivocas, me das un palo y me torces un pie, ¿no? Y si me equivoco también. Entonces en la lucha hay un riesgo que es realmente, o sea, hay que estar muy atento. Y esa clase de atención, a mí que soy muy despistada,
me viene muy bien. Ujú, Entonces, hay una concentración en esa lucha que es interesante. Una vez a mi maestro le preguntaron que cuál era la diferencia con el yoga, porque el Kalari tiene muchas posturas o lugares que parecen de yoga, y él decía algo que en el yoga un poco uno trabaja para olvidar ese peso, ese fantasma, eso que a uno ¿no? Y ujú, en el arte marcial uno se enfrenta a ese fantasma, a ese miedo. Y estás ahí, lo combatís y lo combatís también con mucho cansancio, cansa muchísimo. De hecho, hace ya como una semana que no lo entreno ujú, y porque me cansa muchísimo, porque ando subiendo las escaleras como de 75 años. ujú. Bueno, vivir, ¿cuántos tiempos estuviste ahí en la ciudad? En realidad dijiste Calcuta, pero es Calicut. Te lo tengo que corregir porque Calicut está muy al sur. Y Ajá. claro, eh, ¿cuánto tiempo estuve? Estuve casi 3 meses y medio, 4 meses. ¿Cómo es vivir en esa ciudad y qué corporalidades viste? Mm. Eh, Muy machista, lo primero que tengo que decir, lo primero que se me viene. Es muy Ujú, machista, o sea, es difícil manejarse en la ciudad libremente. Y es muy abundante también India. A mí me interesó eso. Como a ujú, veces lo que menos tiene más te da. ujú. Hay Y mucha generosidad, hay mucha abundancia y entonces no sé, en lo que me preguntas de la fisicalidad, no sé si tu pregunta va en la cuestión de la gente en la ciudad, porque también de la ciudad, la gente de la ciudad, cuando uno camina por esa ciudad, ¿qué encontraste ahí? eh, es que la caminé poco, porque yo estaba en un templo muy encerrada, Sí, sí. haciendo mucho este arte marcial. Ujú, Pero la caminé poco, sí. Pero me daba miedo también, claro. Eh, ujú, pero también hay en estos lugares, no sé cómo explicarlo, una contradicción muy grande, un poco por esto que te decía, que hay como, por un lado, todo este cuestión del machismo, de la inseguridad de una mujer de andar sola, y por ujú, otro lado, hay una atención, un cuidado al otro que depende de qué parte de India te toque estar, puede ser una bendición o puede ser un poco una tortura. Para mí fue una bendición de principio a fin, ujú, ujú, porque más que con la gente de la ciudad yo me vinculé con maestros, con otro mundo, un mundo muy particular también. ujú. ¿Tu estadía en Berlín fue anterior o posterior? Fue mucho anterior, ya es como una etapa muy... Es que es raro porque cuando uno le lee en el currículum, ¿no? Como es, claro, yo hice Claro, todo eso. esto, pero a veces está súper mezclado en mi memoria, ¿no? Entonces es como, me fui a Berlín en el 2009, volví, o sea, hice un curso corto, como de un mes. Ujú, Volví y después quise volver y volví en el 2010. ujú. Otra vez está vinculado también a lo físico, ¿no? Pero también en un ámbito muy especial. ¿Querés contarnos cómo era ese ámbito en Berlín? Em, ¿En qué sentido, cómo era el ámbito de No, Berlín? porque según leí, también es un ámbito también alejado, eh, como, no te diría un templo, pero me pareció leer algo parecido a eso. ¿Es así? Es que yo fui a Berlín, en Berlín sí sabía que fui buscando, a mí me gustaba mucho el mundo, como todas las bailarinas del contemporáneo de Pina Bausch, y Ujú, mi idea también era ir a Wuppertal, y yo fui en el año bueno, que Pina Bausch murió, era ese año, y ujú, creo que justo estaba ahí, o ya, no sé, lo tengo mezclado, tengo la sensación de estar, o caí después, fui un poquito después. Y yo fui a buscar como un vocabulario de danza, una, pero estudié con un chileno. Y eso fue muy loco, porque claro, ujú, yo conocí Berlín a través de un chileno eh, que venía como del mundo de un japonés, de Mintanaka. Entonces, claro, en las técnicas que vamos aprendiendo están tan como, tenemos capas de maestros que llevan capas y muchos países conectados. Lo lindo de viajar es eso, que todo se empieza a cruzar un montón. ujú.
pero Berlín también tiene una, no sé, con el tema de la danza, teatro, para mí justamente ese lugar es muy potente. Tal Ujú, vez porque está presente el tema de la guerra, no lo sé, pero ahí hay una historia muy fuerte. También ujú, otra pregunta que no logro hacer el clic de ujú, qué había bien aquí, pero bueno, había algo muy ujú. bueno. Julieta, después de tantas investigaciones, estudios, este, uno llega a porque son aprender cosas, ¿no? Uno llega a un lenguaje propio. ¿Cómo es ese camino y cómo es esto que obviamente siempre es provisorio? Lo describiste hace poco tiempo, con motivo de una obra tuya. Mm, siempre es Estimo que provisorio. habrá sido, estimo haber leído en Ventanas, o algo así se llamaba, ¿no? Mm. Fotos Sí, analizo hermosas. la finestra, sí. Paso el Eso. chivo de la hora que hago, de paso el Ujú, chivo, sí, es mentira. Eh, no, nunca se llega a ningún lado. Es decir, es ujú. insoportable la búsqueda. No, no. Uno es un infinito laberinto de ventanas. Se abre una, se abre otra. Es un Pero de cuento, todas maneras uno no está detenido en un movimiento, uno se mueve. por suerte Ujú, sí, claro. Sí, ujú. Pero sí. por eso, ¿llegaste a un lenguaje propio? ¿Crees que esto sucede? No sé, Ujú, es que no sé, porque, porque ya me perdí en todos los cuerpos que voy teniendo y en lo rápido que el cuerpo se muere y se recompone tan rápidamente. En ese sentido soy muy buto con mi imaginario y mi fisicalidad y todo. ujú. Todo el tiempo me estoy muriendo, todo el tiempo me estoy reinventando y todo el tiempo vuelvo a nacer, entonces nunca llego a ningún lado. Cuando llegué a un lugar se murió eso y tengo que buscar otra cosa y soy muy inquieta, entonces eh, es eso, no paro de buscar, soy insoportable. Soy de Mm. esas que tienen cuadernos por todos lados, anotaciones por todos lados, que todo lo relaciona con todo. Eh, a ver, yo no sé si tengo un lenguaje propio, yo sé que vivo y trabajo un montón para que se siga sosteniendo, no sé, poder seguir siendo actores, bailarines. Eh, ojalá que Contanos, sí. Julieta, esta última obra que vas a hacer, contanos de qué va y cómo fue ese proceso. Eh, esta obra de qué va, esta obra la empecé en el 2012 Ujú. eh, y escribí un libro muy chiquitito en ese año, que fue un Ujú. año que yo me dediqué mucho más a la palabra que al movimiento. Qué increíble este Sí, vínculo, ¿eh? sí, hermoso, un vínculo ¿Mm? hermoso. Sí, Mm. sí. El lenguaje, la pregunta anterior, el lenguaje propio tiene que ver con la palabra, o sea, tiene que ver con la poética de saber elegir las palabras. A mí eso me interesa un montón. Mm. Y después de ahí ese libro, bueno, quedó ahí, lo archivé, lo edité, bla, bla, me fui a Buenos Aires y una amiga lo rescató así de unos borradores y me hizo un fanzine. Después me fui de viaje a Europa y ahí tenía el fanzine y, y dije, bueno, ¿por qué no hacer la traducción? No encontraba nada, no tenía biblioteca para ir, no tenía libros, dije, tengo esto, voy con esto. Y empecé a investigar eso, cómo ese pequeño libro podía ser un formato escénico. Y sigo buscando eso. Tenía dos estrenos este año que se suspendieron Ujú. y, y ahí estoy. Qué Tengo el increíble estreno esto el próximo recién, del entonces de acá al fanzine, ¿no? 1 de mayo voy a trabajar mucho. ¿Cuándo es el estreno? El 1 de mayo. Sí. Contame, qué increíble esto del fanzine. El fanzine además debe tener dibujitos, ¿no? Tiene dibujitos, ¿cómo sabías? No, bueno, porque es un poco el lenguaje, pero ¿querés Sí. contarnos esos dibujitos? Ay, esos dibujitos son muy lindos. Los hizo una amiga que se llama Lucía, que, Ujú, que bueno, ella también hizo las fotos y yo le pedí que dibuje algún objeto, alguna cosita de cada escrito. Y el librito o este fanzine es como si fuese un cuaderno, tiene al final hojas en blanco y es como un libro objeto, por eso también los dibujitos eran interesantes.
Este solo, a ver, para resumirlo un poco, es un poco el regreso a la infancia para mí. Tiene que ver con eso, por eso el dibujito era importante que esté. Es como si Claro. fuesen los escritos de una vieja loca que quiere ser niña, que es en lo que me convertiré y lo que ya soy. Qué increíble que el avanzar signifique ir para atrás, ¿no? Impresionante, Sí, ¿no? totalmente, sí. Como casi un círculo, ¿no? Sí, Mm. sí. Contanos un poco más de de la obra. La obra está, hay un gran ventanal ahí, y estás sola ahí con un traje unas transparencias que luego desaparecen y hay ahí, hay un vínculo con el afuera, ¿no? ¿Querés contarnos cómo fue ese proceso? Sí, esa ventana un poco está ahí porque es la sala en la que trabajo. Casualmente la sala tiene una ventana hermosa donde el día está Hermoso. súper presente. Tuve esa Ujú. suerte también. Mm, Pero la ventana claramente es una ventana simbólica de la que habla el libro, porque es un mm, poco el espacio para que la metáfora de la ventana a mí me parecía lo suficientemente fuerte para construir una obra en torno a eso. Y dije, bueno, voy con esta idea que me parece fuerte y me encanta, que es que una ujú, apertura en una pared para dar espacio al aire y a la luz. Simple como eso, definición de Real Academia. Y, ujú, em, y bueno, habla de eso un poco, es esa apertura, es esa mirada, es ese marco por el que uno ve el mundo. mm. Y del que participa, no solo estar, ¿no? Sino el hacer ahí, en ese mundo, Mm, ¿no? sí, sí. Vi otra obra en, no sé dónde ya, pero Ay, eh, viste cosas mías, me encanta, porque digo, tiene, hay que empezar tiene- cosas. hay, hay unas fotos además muy lindas en tu Facebook, que además no somos amigos, así que lo seremos. Vale, muy bien. El tema es, tiene que ver con esto que quiero preguntarte, que es, ¿cómo te tomó esta situación de pandemia en Barcelona, que es una ciudad, este, además de inmensa, es muy para afuera, es una ciudad hermosamente para vivir, para andar por ahí, para vagar, ¿no? Mm, Este, mm. ¿Y cómo te tomó esta situación de la pandemia, el aislamiento, la soledad o no, la soledad buscada o la soledad impuesta? ¿Cómo te tomó eso? Y porque hay una obra que está en una de tus redes que es Mm. muy impresionante, es en un metro Ah, y, y bueno, ahí hay una potencia muy grande en, en lo visto y en lo imaginado, y hay una potencia muy grande en esas imágenes finales. ¿Querés contarnos cómo te tomó esta situación y cómo influye eso en la obra de un creador? em, me pasan dos cosas. Primero qué difícil hablar de la pandemia, porque no me voy a meter en un tema que nombré tantas veces cómo estoy en la pandemia que no quiero volver a Mm, repetir cosas que ya hoy ya no están pasando. Pero y por otro lado, qué bueno que nombraste lo de ese video, porque a mí me ayuda a anclar un poco, ¿no? Cómo responderte. Te voy a responder un poco a través de ese video de esa dale. metáfora. Eh, yo creo que hay algo en mí físicamente de que mi imaginación lo puede todo. Que es un tema que escuchaba de Silvio Rodríguez hoy que decía el mundo propio siempre es el mejor y es como el mundo propio siempre es el mejor. Mm, Entonces, sí, un poco delirio, ¿no? Imaginarse que uno baila solo en el medio de un vagón, pero la imaginación está ahí y está súper disponible y lo que me tocó hacer en esta pandemia fue un poco lo que tuvieron que hacer muchos bailarines, que es, no sé, imaginarte que esta casa es otra cosa y no porque te choca el pie con con la tabla del no sé qué, que está el vecino.
Y es ese momento que, bueno, es olvidarse de todo, de este contexto, y tengo que volar, y tengo que imaginarme que acá atrás está pasando esto y lo otro, y bueno, por suerte siempre tuve mucha imaginación, y por suerte siempre me gustó escribir, entonces también me Ujú. imaginé mucho en esta pandemia, aluciné mucho con mi imaginación y escribí mucho. Y Julieta, entrené como una presa, me vino la imagen de la presidiaria que entrené acá sola, como una loca. Y ah, bueno, ahí estuve. me llama mucho la atención muchas cosas de ese video, ¿no? Y además se completa con lo que me contás. Primero que es un metro. Un metro es una red, justamente, de comunicación. Y curiosamente hay una enorme soledad allí, ¿no es cierto? Como en las redes, ¿no? Y por otro lado, Claro. estás sola bailando para nadie, ¿no? Solo para una cámara, que es otra cosa que tiene potente para mí. Y otra cosa potente es que un artista en general baila siempre para otro, para uno, pero para otro. Entonces toda esta situación realmente es muy conmovedora y es muy breve. Pone en situación una situación, esto que vivimos, ¿no? Que es diría, este desconcierto, esta intemperie, esta, no sé, esto de sentirse muchas veces muy frágil, ¿no? ¿Cómo pensás esa situación? Viste que son redes, vos elegiste un metro. Yo no lo elegí. Ah, Yo en ese video no tenía nada que ver. Me pidieron un vestido amarillo, yo caí ahí, fue todo mm, muy coincidencias. Lucía, la una chica que tú escalera, nombraste, ¿no? los dibujitos, le pidieron, ella trabaja en cine, le pidieron que recomiende una bailarina. Por alguna casualidad el chico este me buscó, por alguna casualidad me mandó el guión me encantó, me dijo, ¿tenés un vestido amarillo? Sí, podés, sí. Y bueno, a mí es lindo cuando pasa eso también. La idea fue del otro y esa idea estaba dentro mío y eso es como, gracias. Son esos lujos de las sincronías maravillosas. Mm. Eh, a mí no sé, para mí fue una cosa sí, muy especial, sí. Sobre todo porque, por ejemplo, la relación particularmente mía, que soy litoraleña, Ujú, con un subte, con un metro, ¿no? Es ujú, que al principio me parecía fascinante de cómo algo podía comunicarse bajo de la tierra, como metáfora cuando era una niña y me enteré que esto existía, ¿no? Como me pareció muy raro. Y después, claro, empezás a viajar ahí y te empieza a parecer un horror, y más en época de pandemia. Y ni te cuento mm, ahora Barcelona con los trenes estados de gente y las mascarillas y lo que se respira ahí adentro, porque claro, aquí la gente sigue viajando, sigue yendo a trabajar y la situación del metro, los trenes, es un poco esa. De ujú. hecho, dicen en el metro a cada rato, por favor, no se saquen las mascarillas, no hablen con la gente, no tomen, no coman, cuando hay viajes que son muy largos en tren también, ¿no? Entonces es difícil el viaje, un viaje más optimista en esta Ujú. época. Es algo que aquí se trata de evitar, es como tratar de evitar ir en el metro o ir en tren, es un caldo de cultivo de gérmenes. Hablábamos ayer en la presentación de estas conversaciones con Sandrita Sisti, que es muy impresionante para nosotros, para mí, viste, nosotros somos correntinos, vivimos en un lugar donde la bailanta está presente en estas épocas estivales, ¿no? Así, Mm. el baile de chamamé es el verano, ¿no? Igual que el carnaval es el verano, y todo es cuerpo, todo es poner el cuerpo allí. Las playas es el verano, es cuerpos semidesnudos, ¿no? Pensaba en esta situación, sobre todo para ustedes, para los bailarines, los que trabajan con el cuerpo, esta situación de repente aparece algo que es un virus que ataca el cuerpo, ¿no? ¿Cómo viviste esa situación específica? Bueno, no sé, primero tengo que separar un poco cuerpo-danza, porque es como, Ujú, claro, yo trabajo con el cuerpo, pero estoy metida como en algo que es el mundo de la danza. ujú, Entonces, lo primero que tu pregunta me va a un lugar súper de la lógica, ¿no? De
de cómo se vivió desde ahí. Ujú. Pero en ese sentido a mí el, el tema del virus y la entrada al cuerpo y no sé qué, y el cuerpo como un lugar ajeno, yo dije, bueno, a mí esto no me interesa, no puedo entrar en esto, en lo virósico, porque yo tengo que tener el cuerpo un poco más arriba, porque si Sí. no, no hay nada, o sea, yo no puedo bailar una sensación así, tan horrible. Mm. Era salirse de ahí, ¿no? Para seguir. Mm, Ok. sí, sí. Contame, Julieta, dos cosas finales. Uno, ¿cómo viviste esta situación de real virtual? ¿Qué te pasó? Mal, real virtual, la No, digo, virtualidad dices real, tú. porque hubo una proliferación al no poder llevar adelante la presencialidad de los espectáculos, Ah, entonces hubo que hacer streaming. ¿Cómo te llevaste con esta situación? primero no me llevé porque no hice muchas cosas streaming. No me quise adaptar a eso, quise seguir trabajando para el presencial, tipo, no fui muy cabeza dura y no quise adaptar nada cabeza dura o vaga, o no sé, pero no adapté nada al streaming. Mm. Y después, por otro lado, vincularmente me abrió a todos nos pasó también, a mucha gente nos pasó que se abrieron mundos de conexiones, que es como es esto, bueno, estamos hablando aquí, ¿no? Como en Chaco, Barcelona, como... Sí, sí. eh, o después, bueno, me pasó que empecé a formar parte de una compañía que está parte en Italia, parte en París, parte en Buenos Aires, entonces es como, bueno, esa conjunción de elementos no se hubiese dado fuera de la pandemia, entonces sí, algo de la Mm. virtualidad y las redes, que pese a que me cueste y pese a que no entro, soy peor que mi mamá, eh, la agradezco, la agradezco. Mm. Julieta, finalmente, y después abrimos a ver si alguien quiere decirte algo, Qué es miedo, saber no digas nada. qué, qué recuerdo tenés de Resistencia, qué viniste a hacer a Resistencia. Eso. Es que primero te tengo que decir que pensé que la entrevista era una hora después. Le dije a Sandra, calculé que eran las 11 de la noche de aquí, aquí son las 10. Le digo, Sandra, es en una hora, no, es en 10 minutos. Y fue como que... entonces me empecé, mientras cocinaba, me empecé a acordar un poco de esos viajes. Yo la Sí. conocí a Sandra, estaba acordando en un posgrado que empezamos a hacer en un momento en Rosario, y fue hermoso porque nos invitaron a hacer una obra que quise mucho, y hubo una recepción muy linda, y después al otro año volví con otra obra, y no sé, y ahí algo, o sea, cuando Sandra me dijo, hagamos una entrevista, que es para el show, y yo dije, sí, por favor, hagámoslo ya, porque es poder volver a un recuerdo muy sumergido ahí en el pasado, a un paisaje, a un olor, a un clima que para mí está muy atrás. Mm. Sobre todo porque, claro, en Argentina, los que vivimos en Argentina sabemos que de un lado al otro son mundos, universos muy distintos. Entonces, Sí. para nosotros la posibilidad de ir al Chaco fue, no sé, fue un regalo. Yo toda la vida se lo voy a agradecer, que nos haya invitado. Ujú. Bueno, vamos a ver si es que alguien quiere decirte algo y te lo transmito ahí. Sandra Bueno, está dale, diciendo que dame vos. genia y eso que asiente cómo se conocieron. Así que bueno, esperemos ahí unos minutos. Contame dónde vivís en Barcelona y cuál es tu recorrido en estos días. ¿Salís? Mi recorrido es muy arduo porque tengo un estreno Ajá, mañana, o sea, sí. pero claro, va a ser la primera vez que hago algo en escena y la última vez del año. Entonces, como unos nervios, un estrés, y todos estos días estuve viajando mucho en tren, yendo a ensayar este espacio que viste tú de la ventana, que es un espacio Ujú, que se llama CRAP, que está en un pueblito cerquita de Barcelona se llama Mollet del Vallès. ujú, Y me matan si digo un pueblito, pero bueno, es que para mí es un pueblito, es un lugar muy chico. Y, y bueno, así que estuve ahí muy con ese preestreno, con esos nervios y mucho trabajo. ujú. Pero va Bueno, a ser la primera función así en el año, sí. increíble, ¿no? El debut y despedida, ¿no?
Sí, sí, así sí. como la canción de Milton. Contame, ¿volvés a Argentina o seguís girando, seguís buscando? Eh, no, volver a Argentina no. Ujú. Pero sí necesito volver porque se me salió un diente y no me lo puedo arreglar acá. Entonces, se me salió una corona acá, mi mamá es dentista y le digo, mamá, arreglame la corona. O sea, acá no me da el presupuesto. Es Ujú. lo más frío que te puedo decir igual. Si tuviese que hablar de volver a Argentina, no te voy a hablar de un diente, pero es lo primero que se me ocurre para no decirte que, claro, que se te parte el corazón de no poder estar ahí con tu familia. Es como cuando vas al psicólogo y uno le dice cualquier cosa para no responder lo que uno tiene que responder. Sí, Eh, voy a volver porque tengo a la gente que más amo vive en Argentina, pero ujú. tengo otras urgencias, que es sobrevivir en una pandemia en Barcelona siendo artista independiente. Es Claro, así. claro, claro. Bueno, creo que, bueno, hay mucha gente que nos está viendo, las veo entrar acá y saludar, pero me parece que Claro. no quieren decir nada Bueno, y no con eso pasa está muy nada, nos bien. quedamos. Y bueno, Julieta, te agradecemos un montón que hayas conversado con nosotros, Muchas gracias. eh, y ojalá vuelvas a Resistencia, a estar ahí compartiendo con nosotros en Galatea, y Sí, eso. muchas gracias. Y merci. Nada. Gracias. Chao, adiós. Adiós.